Dios les bendiga. Presento este taller especialmente para maestros cristianos que trabajan con niños. El tema de este taller lleva por título Una educación que sale del corazón para impactar vidas. En cumplimiento a la materia Educación Cristiana 2, el cual es impartida por nuestra hermana maestra Mirna Riley. Les saluda a su servidor Carlos Alberto Ocaña Gutiérrez. Por medio de este taller comprenderemos la importancia de tener maestros conforme al corazón de Dios que estén dispuestos a enseñar la palabra de Dios cada domingo. En el proyecto educativo que la Iglesia del Nazareno conoce como Ministerio de Escuela Dominical. En primer lugar, quiero mencionar que todos los niños cuentan para Dios. Doy gracias a nuestro Dios que nuestro Dios no hace excepción de personas. Por ello la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 14 señala: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando la palabra de Dios dice: dejad a los niños venir a mí, aquí hay un poder muy hermoso, hay una convocatoria por parte de nuestro Dios, el cual refleja una inclusión generalizada de todos los niños alrededor del mundo. Y Él hace una invitación: no se los impidas. Por eso es necesario poder valorar la asistencia de cada niño, de cada niña, cada domingo en el ministerio de la escuela dominical de nuestras iglesias. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Dice la palabra de nuestro Dios: de la abundancia del corazón habla la boca. Dios permita que nuestros maestros de la escuela dominical puedan tener un corazón lleno de la palabra de Dios para poder impactar de manera positiva la vida de sus alumnos. Como un dato interesante sobre Jesucristo como educador, en mi diapositiva dice: Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Fue el primer educador cristiano, y esta es una apreciación muy personalizada, porque en más de una vez se le llama maestro en los evangelios. Pero también él tenía discípulos, entendiéndose así que no puede existir maestro sin discípulos y discípulos sin un maestro. Por eso es importante que cada iglesia cristiana tenga, aunque sea, un maestro de escuela dominical que esté enteramente comprometido para poder instruir a los niños con la palabra de Dios. Basta tener un solo niño y un solo maestro para poder cambiar el mundo por medio de la enseñanza. La vida de un niño puede ser impactada poderosamente por el poder de la palabra de Dios que se le comparte por medio de un maestro el día domingo. Descubriremos en este momento algunas citas bíblicas que avalan a nuestro maestro por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesucristo al ver a todas esas personas como ovejas sin pastor? ¿Qué motivó a nuestro Señor Jesús enseñarles eficazmente muchas cosas en ese momento? Dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión. Dios permita que nuestros maestros tengan compasión hacia nuestros hermanos más pequeños, que son los niños. Juan capítulo 7, versículo 14 dice: pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. ¿En qué lugar está enseñando el Señor? En el templo. ¿Y en qué lugar Dios le da la oportunidad a los maestros de poder instruir a los niños por medio de la palabra de Dios? Pues en los templos, por medio de los recursos,
por medio de habilidades, por medio de métodos y técnicas que puedan implementar los maestros de escuela dominical, es necesario que en la casa de Dios hasta el día de hoy se enseñe a las nuevas generaciones. Juan capítulo 7, versículo 16 dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Doy gloria a Dios porque aquí nuestro Señor Jesucristo nos está demostrando autosuficiente. Él está entendiendo y reconociendo que toda la sabiduría que tiene de Él proviene de ¿quién? Proviene de lo alto, de su Padre. Y es necesario que nuestros maestros busquen la sabiduría divina que viene de Dios por medio de su temor y de la palabra, para que puedan tener una enseñanza significativa con los alumnos. Juan capítulo 8, versículo 2 dice: y al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Al principio de la diapositiva dije que no puede existir un maestro sin alumnos y alumnos sin maestros. Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando que el pueblo se acercaba a Jesús para que les enseñara. Siempre habrá alguien, aunque sea uno, que desee ser instruido por la palabra de Dios. ¿Cuántos niños llegan con una felicidad maravillosa los domingos para iniciar la escuela dominical? Puedo estar seguro que hay niños que llegan tan felices a la escuela dominical, más de lo que ellos pueden llegar a una escuela pública para aprender el conocimiento general. Simplemente porque en la casa de Dios se trata de ¿qué? Se trata de Dios y de su palabra. Y a muchos niños les gusta escuchar de la vida de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En la última cita bíblica podemos entender que nuestro Señor Jesucristo es llamado maestro. Los maestros que educan para impactar vidas deben de tener, en primer lugar, buen testimonio. Es un grave error poner a enseñar a alguien en la iglesia que no tenga un testimonio claro e intachable con los hermanos de la iglesia y mucho menos con los de afuera. Es prioritario que el que participa del ministerio de educación en la casa de oración pueda tener ¿qué? Un buen testimonio. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Es de suma importancia que los maestros de escuela dominical que trabajen con niños sean personas íntegras, porque su integridad traerá bendición de Dios sobre la vida de ¿quién? Sobre la vida de los niños. Porque entonces el maestro tendrá ese poder, esa autoridad, ese dominio propio para instruir a todos los niños con la sana doctrina. Pero es necesario que lo que se enseñe por medio de los maestros también sea parte de la vida íntima y personal de cada maestro en nuestra escuela dominical. Esto así funciona. Los maestros que educan para impactar vidas tienen un llamado divino por parte de Dios para enseñar con sabiduría. Yo sé que hay hermanos de muy buen corazón, incluyendo hermanas de muy buen corazón, que quisieran enseñarle a los niños cada domingo en la casa de Dios. Pero en realidad muchas de ellas sí tienen ganas, pero no tienen tal vez el ministerio de la enseñanza, de la educación, como parte de sus vidas. No solo se requieren ganas para involucrarse en un proyecto educativo en la iglesia. Se necesita tener la convicción del Espíritu Santo en la vida de los maestros
para enseñar con la esperanza de que los niños a quien van a enseñar en un futuro serán los hombres y mujeres de Dios a quienes Dios usará para el cumplimiento de su misión en el futuro de la iglesia. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y, dice la Biblia, y maestros. Prioritariamente deben de tener una vocación profesional. Si se puede dar, hay hermanos que han estudiado en universidades para ser docentes, para ser maestros. Y es hermoso ver cómo Dios los usa en gran manera cuando vienen a los caminos del Señor y adquieren los conocimientos de la palabra de Dios y los comparten con sus alumnos. Porque aparte de tener experiencia secular en la enseñanza, tienen el conocimiento para manejar eficazmente todas las técnicas, estrategias, métodos de la enseñanza dentro del aula con los niños en la escuela dominical. Entonces, cada maestro debe tener un llamado divino por parte de Dios para enseñar con sabiduría. Los maestros que educan para impactar vidas tienen conocimiento sano de la palabra de Dios. La preparación teológica en la vida de los maestros ayudará a tener bases sólidas para tener una enseñanza efectiva con sus alumnos. Muchas veces pensamos que solo los pastores pueden ganar almas para Cristo con un buen sermón. En realidad, un maestro de enseñanza cristiana puede lograrlo y hasta más efectivamente. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es de carácter urgente que los maestros que imparten clases en la escuela dominical, en la iglesia, usen bien la palabra de verdad. Tienen un tiempo y no es mucho, es un tiempo corto, es una sola vez a la semana, como para usarse correctamente con la palabra de nuestro Dios. Los maestros no van a perder el tiempo contando chistes, fábulas, historias, que no vienen al caso cuando están enseñando la palabra de nuestro Dios. Tienen que conocer la palabra, tienen que vivir la palabra, tienen que usar bien la palabra de tal manera que esa palabra cuando sea compartida con los alumnos sea una palabra que cae como aquella semilla en buena tierra que muy pronto dará fruto. Comentaba de la preparación teológica en la vida de los maestros. Hay cursos teológicos en la cual hay conferencias, hay seminarios, hay talleres en la cual los maestros de la escuela dominical deben de involucrarse para capacitarse mejor en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Muchas veces el conocimiento que se adquiere en una universidad pública para ser maestro no basta para enseñar efectivamente dentro de la casa de Dios. Es necesario la preparación teológica. Porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Los maestros que educan para impactar vidas tienen o deben de tener humildad en su corazón para enseñar. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Me llama la atención que dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con sabiduría. Los maestros cristianos deben de tener la humildad en su corazón para poder enseñarle a los alumnos, pero también la sencillez de poder recibir el consejo de parte de otros maestros cristianos en cómo mejorar su enseñanza dentro del salón de clases. Porque una persona puede saber todos los conocimientos y dominar todas las estrategias de enseñanza, pero ser cerrado al trabajo de equipo.
no ser abierto a los comentarios positivos en favor de la enseñanza dentro de la iglesia por medio de la escuela dominical. Entonces, si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, también tengamos apertura con humildad y sencillez entre el cuerpo docente del ministerio de escuela dominical, pero también con los niños. No podemos ser arrogantes con los niños. Tenemos que ser humildes porque la palabra de Dios nos aconseja. El corazón del maestro tiene que estar adornado de humildad para ser receptivo ante las necesidades emocionales, espirituales y cognitivas de sus alumnos. Los maestros que educan para impactar vidas tienen compromiso con la sana doctrina del Evangelio. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de guardar la sana doctrina que se nos ha sido enseñada. Y por consiguiente, esa doctrina sana que hemos recibido, que por cierto lo es, gracias a Dios, esa misma doctrina debe de permanecer cuando nosotros o los maestros se la comparten ¿a quién? A sus alumnos. No podemos adulterar la palabra, ni podemos acomodarla a los caprichos del maestro. La palabra de Dios tiene que ser enseñada conforme ha sido escrita. El tiempo que emplea el maestro dentro del aula de clases es más que valioso debido a que es un tiempo reducido que debe de aprovecharse al máximo con fundamento bíblico sólido, evitando palabrerías vanas que no edifican. Es necesario que el maestro entienda que el tiempo vale oro y debe de aprovecharse al máximo. Los maestros que educan para impactar vidas tienen el compromiso firme de servir con prontitud por medio de la enseñanza. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. El maestro que ama a Dios con todo su corazón aprovechará cada oportunidad para transmitir sus conocimientos bíblicos en beneficio de los niños. Su labor no será visto como una carga personal, sino como una bendición para beneficio del reino de Dios. Maestros que tengan la disposición o disponibilidad de poder poner su talento, su ministerio en las manos de Dios para edificar el cuerpo de Cristo por medio de la educación. Es bendición de Dios poder contar con maestros que ponen el corazón y el alma cada domingo, a pesar de todos los cambios que pueda existir dentro de la casa de oración. Hay gente comprometida y en estos tiempos deben de existir más maestros que tengan el compromiso firme de servir con prontitud a nuestro Señor Jesucristo. Lo demanda la Biblia. Dice la palabra del Señor que no dejaban de enseñar. Los maestros que educan para impactar vidas tienen la firme aceptación que no todo depende de ellos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto buscará dirección divina en todo momento para resolver cualquier problemática. Nuestro buen Jesús, y lo dijimos al principio, Él dijo: el conocimiento que yo tengo proviene de ¿quién? Proviene de mi Padre. Podemos tener las mejores enciclopedias, podemos tener los mejores cursos y talleres, pero si no tenemos la palabra de Dios y la dirección de Dios en la vida del maestro, estará faltando algo muy grande y esencial para que ese maestro impacte la vida de sus alumnos. Y eso es, a mi parecer, dirección divina. Por eso el Salmos capítulo 143, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Qué hermosa dependencia
en el libro de Salmos, donde el salmista nos enseña a buscar la voluntad de Dios en cada momento. Qué hermoso es que los maestros de la escuela dominical tengan la humildad y la necesidad de recurrir a Dios por medio de la oración, del ayuno, de la alabanza, para pedirle a Dios su ayuda oportuna. Salmos capítulo 25, versículo 5 dice: encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. Apartado de Dios, nada somos. Si los maestros de escuela dominical, esos maestros que impactan vidas, que enseñan de corazón a corazón a sus alumnos, se dejan enseñar por Dios por medio de su santa palabra, tendremos maestros, no solamente de calidad, tendremos maestros que valen oro dentro de nuestras congregaciones cristianas, que estarán dispuestos a enseñar con toda pasión y con toda sabiduría que viene de Dios para los corazones sedientos, en este caso el corazón de los niños. Los maestros que educan para impactar vidas tienen la firme convicción de la ayuda divina del Espíritu Santo para impartir sus clases. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si nuestros maestros enseñan la palabra de Dios con el temor santo de Dios en sus corazones, pero con esa unción divina por medio del Espíritu Santo de Dios, cuando ese maestro llegue al salón de clases con los niños que le toca enseñar, ese maestro será recordado por muchos años más por haber compartido un tema tan ungido por medio del Espíritu Santo de Dios que entró directamente al corazón y a la mente de ese niño. Por eso vemos niños que cuando son grandes testifican que ellos aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador después de escuchar una clase de un maestro, de una maestra de escuela dominical. Y es hermoso poder saber que Dios apartó para salvación a hermanos que hoy están en nuestras congregaciones, que son adultos, que siendo niños fueron alcanzados por el poder del Espíritu Santo de Dios. El conocimiento es bueno, pero la inspiración del Espíritu Santo en la vida del maestro dará grandes resultados en la vida de sus alumnos. Los maestros que educan para impactar vidas tienen la certeza divina que todo trabajo que realiza para enseñar a los niños no es en vano. Tal vez tenemos maestros, muy buenos maestros, desgastados emocionalmente, con problemas serios familiares, problemas económicos, problemas laborales. Y tal vez más de uno de esos maestros ha querido tirar la toalla y dejar a la intemperie a muchos niños que están siendo bendecidos por él. Dios permita que esos maestros que enseñan de corazón a corazón cada domingo en nuestras iglesias puedan entender que su trabajo no es en vano y que Dios prontamente puede enviarles el descanso, la paz, la sabiduría para enfrentar todo momento de su vida con dificultad. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Solo basta un tiempo de inversión por parte del maestro para traer una afectación positiva en la vida de sus alumnos. Todo conocimiento que se imparte de todo corazón un día dará frutos dignos de arrepentimiento y salvación. La Biblia dice que la palabra nunca volverá vacía. Por eso animo y motivo a cada maestro que enseña a los niños cada domingo en la iglesia a que no se desanime, a que no desfallezca, a que encuentre el descanso oportuno en Dios para poder seguir ministrando el corazón de esos niños
cada domingo en cada clase. Porque Dios te ha elegido para que hoy estés en este tiempo, en este momento de enseñanza con los niños. Tal vez si tú dejas de enseñar, tal vez no habrá alguien que enseñe como tú. Tienes un buen corazón, tienes el conocimiento, el Espíritu Santo de Dios te usa, pero eso no significa que tu trabajo en el Señor sea en vano. Si tienes crisis y tienes pruebas, vas a salir de la prueba en el nombre de Jesús y Dios te ayudará para bendición. Los maestros que educan para impactar vidas tienen el deber de actualizarse constantemente. Es necesario que se involucren en actividades que le ayuden a tener un crecimiento personal y profesional. Todo esto para mejorar su labor docente en el aula. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La manera que se enseñaba la escuela dominical a los niños hace 30 años no es la misma de hoy. Y es urgente que los maestros puedan entender y comprender y aceptar que la actualización es urgente en sus vidas. El poder usar una computadora, el poder manejar un cañón, el poder manejar las redes sociales, el poder manejar todas las herramientas digitales o material didáctico que hoy se tiene, va a ayudar en mucho para que tu enseñanza sea significativa y positiva y de bendición. Por eso la palabra de Dios te invita a renovarte en el espíritu de vuestra mente. Tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en el ministerio que Dios a ti te ha dado. No te puedes encerrar en 4 paredes haciendo lo que toda la vida has hecho para enseñar. No digo que esté mal, pero es necesario que te actualices, que te renueves constantemente, porque es urgente. Los maestros que educan para impactar vidas tienen la necesidad de hacer buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, las famosas TIC, para poder dar un seguimiento oportuno dentro y fuera del aula. Hoy existen múltiples herramientas asombrosas para poder enseñar el conocimiento bíblico de una manera afectiva. Alvin Toffler dice lo siguiente: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y esto nos queda muy bien a todos los que enseñamos. Debemos renovarnos, debemos de actualizarnos, debemos de prepararnos, no estancarnos con lo que hemos venido haciendo últimamente, todo el tiempo. Necesitamos utilizar diversas herramientas para poder enseñar simbólicamente el conocimiento de la palabra de Dios de una manera más efectiva. Los niños lo valen y el reino de los cielos también. Que Dios les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este taller de bendición para todo aquel que necesite escuchar este tema. Agradezco a la maestra Mirna Riley por esta oportunidad de poder compartir con usted este tema que va enfocado a todos los maestros que enseñan a nuestros niños en la escuela dominical. Dios les bendiga, que tengan muy buen día y que la paz de Dios les acompañe. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego.